en vista de que no quedó grabada ayer la parte para el cálculo del riesgo de un portafolio de 2 variables, entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces tenemos los pasos para el cálculo del VaR de 2 acciones. Paso 1, seleccionar los precios históricos. Paso 2, calcular los rendimientos diarios. Y paso 3, hacer el cálculo de estas variables que habíamos visto, donde W es el peso que va a tener cada acción. Sigma al cuadrado es la varianza. Sigma solita es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y C1,2, pues decía que era el coeficiente de cómo están correlacionadas esas dos variables. Entonces vamos a hacer el paso 1, 2 y 3. Me vengo acá a la plantilla y entonces habíamos definido que las acciones que íbamos a tomar en el ejercicio eran las de Facebook y Amazon. Me voy a Facebook. Aquí ya tengo pues seleccionado fecha y el último precio. Copiar. La traigo para acá. Le doy pegar. Y ahora voy a traer las de Amazon. El último precio de cierre. Y entonces ya tengo el primer paso que es referente a traer los precios. ¿Qué calculo luego? Los rendimientos. Y sabemos que el logaritmo natural siempre coloco primero el valor más reciente. En este caso el valor más reciente es el del 18 de noviembre, dividido entre el anterior, que es el del 17. Ahí ya tengo el rendimiento. Lo llevo hasta el final. Recordando que el último nos va a dar un valor de error porque obviamente él toma 1 para el cálculo, entonces no lo vamos a tener en cuenta para las siguientes acciones. Ahora vamos a calcular el rendimiento para Amazon y vamos a hacer exactamente lo mismo, más logaritmo natural, esta que es la más reciente, dividida entre la anterior. Y ahí tenemos entonces los rendimientos. Tenemos los rendimientos. Ahora hay que calcular estas variables. Entonces, rendimiento esperado. Recuerden que el rendimiento esperado será el promedio de los rendimientos que tengo. Para eso utilizo la fórmula promedio más promedio. Selecciono el rango sin tener en cuenta ese último. Recuerden donde está numeral D y B sobre 0 porque ahí pues, nos daría error si lo tomamos. Entonces ya tenemos el rendimiento esperado de Facebook, que es el 10%, y ahora vamos a calcular el rendimiento esperado de Amazon más promedio. Selecciono, me voy hasta el último, estoy aquí, cierro, y ya tengo allí los promedios esperados. Facebook 10%, Amazon 0,10% y 0,09%, recordando que estos son rendimientos diarios, porque los datos los tenemos diarios. Ahora, para calcular la varianza, entonces, utilizamos la fórmula VaR, que es esta que está aquí, y seleccionamos también el rango de datos de los rendimientos, no de los precios, sino de los rendimientos. Entonces tenemos que la varianza de Facebook es 0,05, ahora vamos a calcular la varianza de Amazon. Y la varianza de Amazon que nos da 0,04. Ahora, la desviación estándar, pues ya habíamos mencionado que la desviación estándar la puedo sacar como la raíz de la varianza, ¿cierto?
32,227%, o lo puedo hacer también con la fórmula, más desviación estándar, esta que tenemos aquí, 2,27. Cualquiera de las dos formas la podemos hacer. Así lo voy a sacar como la raíz de acá, de la varianza. Y ya tenemos allí las dos desviaciones estándar. Hay que tener en cuenta que Facebook pues, nos da un rendimiento esperado mayor que Amazon, pero también tiene mucha mayor volatilidad, una mayor desviación estándar que Amazon. Es decir, esta de Facebook ofrece más rentabilidad, pero también más riesgo. Si hacemos la diferencia de estos dos, este menos este, que tenemos que Facebook ofrece un 0,01% de mayor rendimiento frente a Amazon, pero también, voy a hacer la resta de estos dos, ofrece un 0,2% más riesgo. Es decir, cada vez que nos vamos más para Facebook, estamos asumiendo más riesgo con un menor rendimiento, como para que tengan ese dato allí. Ahora, ¿cómo están correlacionadas? Entonces aquí utilizo la fórmula de coeficiente de correlación. Entonces este coeficiente de correlación me va a pedir las matrices. Las matrices hacen relación a las columnas, que es donde yo tengo la información. Entonces la primera matriz serán los rendimientos que teníamos de Facebook primero, hasta aquí, punto y coma, y luego selecciono la otra matriz, la de Amazon, y ahí ya cierro paréntesis. Este primer rango es la matriz donde están los datos de Facebook y este otro es la matriz donde están los datos de Amazon. Y ahí ya nos dio el coeficiente de correlación. Dame un segundito. Entonces ya tenemos la correlación. Recuerden que la correlación, si es positiva, creo que tengo esto aquí, miremos. Veamos a ver aquí. Si la correlación, no está aquí. Si la correlación es positiva, indica que estas dos acciones tienen una pendiente positiva, es decir, mientras que la una crece, la otra también. Si el coeficiente de correlación es negativo, indica que mientras que la una crece, la otra decrece. En este caso, la correlación es positiva de 64,52%. Ahora, los pesos. Entonces, nos decía el ejercicio que la opción 1 era 50-50, luego 25-75 y la tercera 75-25. Entonces vamos a diligenciar nuestros pesos que nos dice el ejercicio: 50-50, luego 25-75 y luego 75-25. Al contrario, ya tengo estos datos, ¿cierto? Ya cumplí con la primera parte, que era diligenciar esa matriz. Ya colocamos los pesos, ahora vamos a hacer el análisis de riesgo versus rendimiento de cada opción. Ahora vamos entonces a hacer el análisis de lo que vimos, y aquí vamos a tener que utilizar la fórmula
la fórmula que vimos para calcular el riesgo de ese portafolio con base en esos pesos. Vamos a recordar aquí la fórmula. Entonces, voy a poner esta acá. Entonces nos dice que el riesgo es igual. Empecemos. Peso 1, W1, 50%, pero elevado al cuadrado. Recuerden que elevado al cuadrado es al GR sostenido, luego el corchetico hacia arriba, doy un espacio, ahí estoy colocando el peso del 1 al cuadrado, lo encierro en paréntesis, por sigma al cuadrado, y sigma al cuadrado es la varianza. Entonces, la varianza de esta acción 1 la tenemos aquí. Más el peso del segundo. Abro paréntesis, el peso del segundo elevado al cuadrado al GR, un corchetico hacia arriba, el 2, cierro paréntesis, por la varianza de esta acción 2 que es Amazon. Y ya tengo allí el primer componente de esta ecuación. La acción 1, el peso que tiene la acción 1 por su varianza, el peso que tiene la acción 2 por su varianza, más 2, el peso, pero esta vez sin elevar al cuadrado, por el peso de la segunda, por el coeficiente de correlación, y por, mire que sigma sin elevar al cuadrado, es decir, por las desviaciones estándar de la una y de la otra. Ahí ya tenemos el segundo componente. Para meterla dentro de la raíz, pues es lo mismo que elevar esto a la 1/2. Escogemos, lo vamos a elevar a la 1/2, entonces al GR gorrito hacia arriba elevado a la 1 dividido 2. Cerramos. Y ahí tenemos entonces el riesgo de esta primera combinación 50 y 50. Ahora, ¿cuál sería el rendimiento? Entonces el rendimiento de esa combinación sería más rendimiento que me da Facebook por el peso que tiene, más rendimiento que me da Amazon por el peso que tiene. Entonces, en la primera opción nosotros tendríamos un riesgo de 1,95 y un rendimiento del 0,098. Vamos a evaluar ahora cuál sería el riesgo y el rendimiento del caso 2. Entonces, lo que yo hice fue copiar esta formulita. Mire que yo elevé esto a la 1/2 y 1/2 es lo mismo que decir 0,5, porque en ese dato allí diferente. Lo pego acá. Y decíamos que aquí lo único que van a cambiar son los pesos. Es decir, ya no va a ser 50%, sino 25. Este lo corro también de aquí. Este ya no va a ser 50, perdón. Este ya no va a ser 50, sino que va a ser 75. Lo bajo aquí del ladito y ya lo tengo. Los demás se mantienen. Los demás se mantienen y entonces ya el riesgo de la combinación nos está dando 1,94. Ahí se redujo un poquito. Ahora miremos el rendimiento. El rendimiento, ¿cómo es? Más el rendimiento de Facebook por el peso que va a tener ahora, que es el 25%, más el rendimiento esperado de Amazon por el peso que va a tener ahora esa acción, que es el 75%. Y miremos entonces que aquí el rendimiento se incrementó en 2. Y el riesgo, vamos a hacer aquí el cálculo del riesgo. Este menos este, el riesgo se redujo en 0,01 y el rendimiento
en 0,001. Ahora vamos al caso 3. En el caso 3, entonces, copio esta fórmula y lo único que le voy a cambiar son los pesos, que ya no va a ser el 25, sino aquí el 75, que no va a ser aquí 75, sino el 25. Lo demás se mantiene igual. Mire cómo se incrementa el riesgo. En este caso, el riesgo creció 0,13%. Miremos ahora el rendimiento en este escenario, más rendimiento esperado de Facebook por el peso que tiene aquí, más rendimiento esperado de Amazon por el peso que tiene acá. Y entonces vemos que, mire todo lo que incrementó el riesgo, 0,13, mientras que el rendimiento solamente se incrementó 0,03. ¿A qué se debe esto? Que como aquí Facebook, que es la que tiene más riesgo, empieza a pesar más, entonces empieza a asumir mucho más, a pesar mucho más este riesgo y no es tan mitigado por la acción de Amazon. Entonces, con esto cerraríamos de que, y lo que habíamos analizado, que de las tres opciones, en el caso 2 y el caso 1 es como las mejores alternativas. Definitivamente, este caso 3 es asumir demasiado riesgo para un incremento tan bajo en el rendimiento. Con eso ya hicimos este análisis y escogimos técnicamente cuál sería la mejor opción. ¿Qué sigue ahora? Hacer la simulación de combinación de portafolio para encontrar esa frontera de ineficiencia y eficiencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para recordar, borremos que esto ya. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos simulando escenario 1, donde en Facebook no invierto nada y todo se lo dedico a Amazon. Luego voy cambiando la combinación, 5% 95, 10% 90, 15% 85, hasta que al final en Facebook invierto todo y en Amazon no invierto nada. Entonces vamos a mirar a ver cuáles eran las posibilidades que me daba. Para el riesgo, yo tenía aquí la formulita, la voy a copiar y lo único que cambiaba, aquí copiar, la pego acá, lo único que cambiaba eran los pesos, porque todo lo demás lo está trayendo de acá. Así como hice estos, voy a hacer acá, solo que ya el peso no va a ser 50 y 50, sino que va a ser 0 y 100, 5 y 95, 10 y 90. Entonces, en esta opción el riesgo es 2,03%. Ahora, ¿cuál será el retorno? Más el peso de Amazon, de Facebook, perdón, por el rendimiento esperado de Facebook. Como este lo voy a seguir utilizando para todas las otras, este 0,10% lo dejo fijo. Más el peso que tendría Amazon en este escenario, que es el 100% por el rendimiento de Amazon, 0,09, también lo dejo fijo. Y aquí tenemos entonces que el riesgo en este primer escenario es 2,03 frente a 0,095 de retorno. Si me voy acá, el riesgo disminuye y el retorno tiene una leve mejoría. A medida que voy invirtiendo más en Amazon y menos en Facebook, el riesgo disminuye, porque como estoy dejando de invertir tanto en Amazon, que es la que tiene más volatilidad, y estoy invirtiendo más en Amazon, entonces ese riesgo se mitiga al tiempo que el rendimiento empieza a mejorar. Miremos aquí. El riesgo se va mitigando, el retorno va aumentando, el riesgo sigue mitigándose, hasta que llega un punto donde el riesgo, el límite de estas combinaciones posibles, el límite vimos que era 1,93. Aquí es donde logro el menor riesgo posible con un rendimiento de 968, que es mucho mejor que estos de acá,
¿cierto? Pero después de esta combinación 35-65, el riesgo vuelve a subir. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Es decir, de aquí para acá, el impacto de invertir más, de invertir más en Facebook es donde se empieza a ver el efecto. Mire, Facebook empezó en el 0, este riesgo estaba alto, voy empezando a hacer la combinación 10-90, 15-90, hasta llegar a este 35-65, donde logro el menor riesgo posible con un retorno muy superior a esto de acá, pero a medida que voy incrementando en Facebook, entonces empiezo otra vez a asumir más riesgo. Y miren que hasta llegar al final, donde ya es el riesgo máximo, 2.28. Invertir todo en Facebook tiene un riesgo de 2,28, mientras que invertir todo en Amazon tengo 2,03. Y miremos cómo se siguen comportando los rendimientos. Claro, aquí voy a tener si invierto todo en Facebook, voy a tener un rendimiento del 0,1001, pero con un riesgo del 2,28. Entonces hagamos una comparación. Más, este señor aquí estaría asumiendo 0,34 de más riesgo frente a 0,039 de más rendimiento. Es decir, mire todo el riesgo que estoy asumiendo cuando estoy haciendo la comparación de esta opción con esta, ¿cierto? Aquí estoy asumiendo 0,34% de más riesgo para recibir un retorno adicional de solamente 0,039. Entonces es mucho el riesgo frente al rendimiento que me espera. Ahora analicemos de invertir todo en Amazon. Sería este riesgo menos este de acá. Cuando invierto todo en Amazon, estoy incrementando el riesgo en 0,10%, mientras que el rendimiento es negativo. Entonces, no, esta opción no es conveniente. Ahora, ¿cómo hallo esa frontera de esas posibilidades? Entonces decía que lo que hacemos es seleccionar este rango. Nos vamos a insertar gráfico, le dan aquí en gráficos recomendados y aquí aparece este diagrama de dispersión y lo tenemos acá. ¿Cierto? Y les decía que a partir de aquí hacia arriba, eran las opciones positivas o eran las eficiencias, mientras que de aquí hacia abajo eran las ineficiencias. ¿Por qué? Me voy con este punto y tengo un riesgo de 2,03 para un rendimiento de 0,095. Mientras que acá, en este de arriba, tengo un riesgo de menor de 2,01 y un retorno de 0,99. Este rendimiento de acá es superior con menos riesgo acá arriba versus este de acá. 2,03 con un menor retorno. Entonces, todo lo que esté de aquí para acá hacia abajo es ineficiente porque estoy asumiendo mucho más riesgo para un crecimiento en el rendimiento que no vale la pena. Ahora, si yo me ubico por acá, pues el riesgo es 2,23, pero el retorno es 10%. Es decir, a medida que voy subiendo en esta curva, voy a tener más rendimiento, pero voy a asumir más riesgo. Entonces dependerá del apetito al riesgo o la aversión al riesgo que tenga el inversionista. Y aquí entonces tenemos la frontera de eficiencias o ineficiencias, que era la que habíamos visto en la sesión. Pero pues que ya con esta presentación aquí ya hayamos logrado responder. ¿Cuál sería el análisis? El análisis entonces es cuáles serían los rendimientos o cuáles serían las posibilidades de retorno. Entonces uno pensaría que mire que estas combinaciones de aquí
Esta en teoría sería la más moderada. Ahora, si yo quisiera aumentar mucho más el rendimiento, pues tendría que ir bajando y asumir más riesgo. Entonces, uno de los análisis que se harían es, depende del inversionista. Si usted es un inversionista moderado, me quedaría con el menor riesgo. Ahora, si es un inversionista que tiene un alto apetito al riesgo buscando mayor rendimiento, entonces lo más factible es que se puede ubicar por acá. El caso contrario, porque aquí él estaría incrementando su rendimiento en 0,02, pero estaría también incrementando el riesgo en 0,08. Entonces, una posición moderada, aquí una posición más agresiva. Ahí ya depende pues del inversionista, del sector y de las expectativas que tenga. Vamos a dejar entonces hasta allí el video de lo que nos quedó pendiente.